Arratsaldeon. Continuamos con este ciclo de ámbitos de espiritualidad organizado por la Biblioteca de Navarra y Espiritualidad Pamplona Iruña. Y en esta... No me funciona, ahora sí. Como tengo voz potente, casi me lo notaba, pero bueno. Y hoy vamos a poner el foco sobre un tema que es novedoso y que requiere, yo creo que de una urgencia importante, como nos decían en el vídeo, por entenderlo, por abordarlo y por asumirlo. El ecofeminismo, con Yayo Herrero. Yayo es una de las investigadoras más influyentes en el ámbito de la ecología y el feminismo en el panorama europeo. Ayer Yayo estuvo en Pamplona con la Red de Mujeres Activas por el Clima. Hoy ha estado en Tudela a la tarde y ha llegado para estar aquí con nosotras y con nosotros para hablar de ecofeminismo, para plantear ese diálogo respetuoso siempre en el plano de la igualdad entre movimiento ecologista y movimiento feminista, porque cuando dos movimientos dialogan se produce una amplificación de la fuerza de los temas que cada uno de ellos aborda. Por eso el ecofeminismo y por eso las palabras de Yayo tienen tanta fuerza a la hora de denunciar que la economía, la cultura, la política hegemónicas se han desarrollado en contra de las bases materiales que sostienen la vida. Ella dice que nuestro modelo de vida ha generado una economía caníbal que se sostiene devorando otros cuerpos y otros territorios. Yayo propone formas alternativas de reorganización económica y política para recomponer los lazos rotos entre las personas y con la naturaleza. Gracias a ella, en muchos artículos, en muchas intervenciones, en muchas charlas, está iluminando funciones, trabajos y está iluminando a personas, a mujeres que habitualmente son invisibilizadas y subordinadas. Les otorga el valor y la prioridad que merecen por justicia. Muchas gracias, Yayo. Yayo Herrero es antropóloga, educadora social, ingeniera agrícola, profesora y activista ecofeminista. Se define como una persona que trata de construir la vida de forma colectiva para que este planeta dure y para que las personas con las que comparte el mundo tengan vidas que merezcan la pena vivirlas. Ha sido coordinadora estatal de Ecologistas en Acción y ha participado en numerosas iniciativas sociales sobre la promoción de los derechos humanos y la ecología social. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y miembro de Foro Transiciones. Ha publicado numerosos artículos y libros sobre ecología y feminismo. El último, La vida en el centro, voces y relatos ecofeministas. Os dejo ya con Yayo. Vamos a reflexionar sobre qué procesos de transformación son necesarios para conseguir una sociedad más justa y sostenible. Gracias, Yayo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero que querría agradecer es esta invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio esta tarde con todas las personas que estáis aquí que habéis venido. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo lo que he preparado, teniendo en cuenta que se enmarca dentro de un ciclo que aborda cuestiones de espiritualidad, ha sido una entrada al tema del ecofeminismo desde una mirada más de las espiritualidades laicas, que es desde donde yo vengo, ¿no? Desde una mirada quizás más antropológica, desde una mirada de cómo son las vidas en el momento que estamos viviendo, un momento de verdadera guerra contra la vida, como se estaba planteando, y cómo de alguna manera podríamos reconfigurar y recomponer lazos rotos con la naturaleza y lazos rotos también entre las personas para ser capaces de revertir ese modelo que le declara la guerra a la vida, ¿no? Me ha parecido muy oportuno el haber compartido estas palabras de Greta Thunberg. Yo no sé si la conocíais.
Greta Thunberg es una activista, una muchacha de 15 años, sueca, que hace ya unos meses empezó a organizar una huelga todos los viernes en su colegio para exigir que de alguna manera quienes gobiernan, quienes mandan, se dejen, dice ella, de pamplinas y de tonterías y aborden la dinámica del calentamiento global de una vez con las cosas que es necesario hacer y, como decía ella, no las que son políticamente posibles, ¿no? Ese movimiento ha generado un movimiento muy importante de personas, las personas más jóvenes de nuestras sociedades. El pasado día 15 de marzo hubo un día de movilización por el clima en el que salieron, bueno, fue muy impresionante ver en muchas plazas chavales y chavalas de 15, de 16, de 17 en sus primeros años de carrera, con unos mensajes en los que no exigían ni políticas ni programas amables, ni políticas ni programas posibles, sino exigían simplemente el derecho a tener un futuro, ¿no? Y muchas de las cosas que vamos a compartir tienen que ver con esa exigencia, con esa posibilidad a que las personas tengamos un presente, a que las personas tengamos también un futuro que ya no hablamos de varias generaciones después, sino que estamos hablando ya del propio momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Decir que le hemos declarado la guerra a la vida, hegemónicamente, es decir, esta hegemonía económica, cultural y política en la que vivimos, implica pararnos a pensar durante unos segundos en qué hace posible la vida humana. ¿Qué es lo que hace posible materialmente que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas? Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias que son materiales y también intangibles, pero muy materiales. La primera de ellas es la dependencia de la naturaleza. Los seres humanos somos una especie viva, que vive inserta en un medio natural, en una naturaleza de la cual formamos parte y de la que obtenemos todo, absolutamente todo lo que necesitamos para sostener la vida, para obtener los bienes y servicios que permiten que se satisfagan las necesidades humanas. Esos bienes fondo de la naturaleza tienen varias características. La primera de ellas es la de no ser ni producidos, ni producibles, ni controlados a voluntad por los seres humanos. Los minerales de la corteza terrestre preexisten a la propia existencia de Homo sapiens. Los ciclos naturales existen previamente también al propio funcionamiento o a la propia aparición, digamos, de Homo sapiens en el planeta, y digamos que esos ciclos naturales, naturalmente, que pueden ser y de hecho han sido alterados por las dinámicas humanas, pero no son controlados a voluntad. Esto nos mete de lleno en la necesidad de repensar nuestras relaciones con la naturaleza de una forma muy diferente a la que nos ha propuesto una buena parte del pensamiento, digamos, económico dominante. Cuando las personas estudian en facultades de ciencias económicas, estudian, por ejemplo, una asignatura de economía de los recursos naturales o de economía ambiental, como si los recursos naturales o la naturaleza fueran un subconjunto dentro del campo del estudio económico, cuando es justamente al revés. La economía es un subconjunto dentro de la biosfera. No hay economía posible sin biosfera, no hay tecnología posible sin naturaleza y, por tanto, no hay ningún tipo de artefacto o artificio humano, cultural humano, por desarrollado que sea, que se pueda dar o se pueda mantener sin estar apoyado sobre esa base material de la que dependemos. El segundo, o la segunda característica, además de que los bienes fondo de la naturaleza no sean producidos, ni producibles, ni controlables a voluntad, es que además esos bienes fondo tienen límites físicos. Hablamos de recursos no renovables, como son, por ejemplo, el cobre, el litio, el petróleo, el carbón, el gas natural, y nos referimos a bienes de la corteza terrestre, minerales, que se encuentran en cantidades limitadas y que por tanto son susceptibles de ser utilizados, de ser extraídos, simplemente hasta que se agotan o hasta que no resulta posible o rentable económica o energéticamente su extracción. Esos bienes renovables se encuentran ahora mismo en una situación de translimitación. La Agencia Internacional de la Energía reconoció que en el año 2006 se había alcanzado lo que se llama el pico del petróleo convencional, es decir, el momento de máxima extracción a la vez
de petróleo y llamamos petróleo convencional al petróleo de alta calidad, es decir, al petróleo que es fácil de extraer y que una vez extraído tiene calidad para mover máquinas, para mover mercancías, para mover personas, para hacer que funcione el conjunto del metabolismo económico global tal cual funciona en el momento actual. Ese pico del petróleo convencional hace que se hayan empezado a utilizar otros petróleos que se llaman no convencionales, que tienen que ser extraídos con técnicas que os sonarán, como por ejemplo la fractura hidráulica o el fracking, que aquí se quiere utilizar para extraer gas natural y que, aparte de sus potenciales destrozos, es un método de extracción en el que se gasta mucha energía para obtener la que se saca, es decir, genera una forma, digamos, de obtener energía mucho menos rentable energéticamente y que por tanto dificulta el mantenimiento de ese metabolismo económico, ¿no? Pero no solamente nos encontramos con ese problema de energía, sino también con problemas de minerales. Problemas de minerales como es el cobre, como son el neodimio, el litio, el platino, que en este momento son minerales que pretenden ser utilizados para hacer la transición a las energías renovables, que pretenden ser utilizados para fabricar coches eléctricos, que pretenden ser utilizados para ampliar la economía digital y también para robotizar la economía. El problema es que si una mira las cosas que quiere hacer la industria y miramos por el otro lado las reservas que nos dice la comunidad científica que existen, las cuentas no salen, o al menos no salen para satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. Recordemos, más de 7.500 millones de personas en el planeta en estos momentos. Por tanto, esa superación, esa translimitación de los materiales del planeta someten al conjunto de la humanidad a un reto tremendo, que es ver cómo vamos a construir los sistemas económicos de tal modo que sean capaces de satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. Luego comentaremos más desde el plano antropológico sobre este tema. Además, hay bienes que llamamos renovables, como es el agua, como es el oxígeno en la atmósfera, que la naturaleza es capaz de regenerar. Pero esos bienes renovables también tienen límites. Y los límites vienen dados por la velocidad a la que funcionan los procesos de regeneración. Yo puedo extraer agua del cauce de un río o de un acuífero, y si la extraigo a una velocidad mayor de la que el ciclo del agua permite regenerar de nuevo en ese río o en ese acuífero, nos podemos encontrar topando también con los límites físicos del planeta. Eso siempre sucede cuando utilizamos la capacidad regenerativa de la Tierra a más velocidad de la que la Tierra puede regenerar. Y por último, lo que llamamos sumideros del planeta, que también tienen límites. Los sumideros del planeta son los procesos que degradan todos los residuos que genera la actividad humana y no humana. Cuando el flujo de residuos es mucho más rápido que el funcionamiento de esos ciclos naturales, se produce el mismo efecto que cuando de repente cae una tromba de agua y una alcantarilla deja de poder tragar. Llega un momento en el que deja de funcionar y se producen inundaciones. Las inundaciones en los suelos, en la atmósfera o en el agua de los residuos generados es lo que llamamos fundamentalmente contaminación. Y en este momento esos ciclos naturales están también completamente sobrepasados y translimitados, ¿no? Tanto por el lado de los residuos como por el lado, digamos, de esa capacidad regenerativa de la Tierra. Por tanto, somos seres ecodependientes. Estamos sujetos radicalmente a los límites físicos del planeta que ya están translimitados. Y esto nos aboca a pensar lo que debimos de pensar hace ya unos cuantos años, cuando en los años 70 se publicaba el informe Meadows sobre los límites al crecimiento, que era un informe que advertía que de seguir con el mismo modelo de producción de bienes, de consumo y de crecimiento de población, llegaría un momento en el que los límites físicos del planeta se superarían. Aquel informe que se publicó en el año 72, si no recuerdo mal, es un informe que hacía unas ciertas proyecciones y fue un informe denostado durante los años 80 porque se decía que no cumplía lo que había predicho, ¿no? Sin embargo, si el informe falló en algo fue en quedarse corto. Planteaba que el pico del petróleo se alcanzaría en el año 2020 y se alcanzó, sin embargo, en el año 2006, igual que otros elementos que ya advertía ese informe, ¿no? La clave está en que en un planeta que tiene límites físicos, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada. Ni un bosque de robles, ni un arrecife de coral, ni el tamaño de una ciudad,
ni por supuesto el tamaño de ningún sistema económico puede crecer de forma ilimitada mientras para crecer necesite extraer constantemente materiales de la corteza terrestre o generar residuos. Ahí nos encontramos con una primera tensión estructural que marca esta dinámica de guerra contra la vida. Pero los seres humanos no solamente somos seres ecodependientes, sino que somos seres radicalmente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es absolutamente imposible. Para que nuestra vida se dé, se tiene que dar necesariamente en un marco social, en una comunidad que a lo largo del tiempo y a lo largo de toda la vida se ocupe de sostener las necesidades que se derivan de tener cuerpo, de vivir encarnados y encarnadas en un cuerpo que tiene necesidades a lo largo de toda su existencia. Es evidente que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Hablamos de alimentar, de mover, hablamos de acunar, hablamos de levantar, de acostar, de asear, también de abrazar, de nombrar, de besar, porque hasta para amarnos a nosotras mismas necesitamos hacerlo las personas a través del reconocimiento que la comunidad que nos acoge y que la sociedad que nos rodea hace de nosotras, nombrándonos, reconociéndonos y dándonos, digamos, el reconocimiento que necesitamos para sentirnos parte del lugar al que llegamos, ¿no? Pensemos en el momento de la vejez. Somos sociedades que alcanzamos altas esperanzas de vida y esas altas esperanzas de vida implican que hay muchas personas mayores que pasan los últimos años de su existencia en una condición de intensa vulnerabilidad. Hay muchas personas viejitas que no se pueden levantar ni acostar solas, que no se pueden lavar, que no se pueden preparar la comida, ni siquiera comer solas, que no pueden salir a la calle, que de nuevo para poder llevar una vida decente necesitarán que haya otras personas, normalmente de otras generaciones, que vuelvan a dedicar una intensa cantidad de tiempo de trabajo para garantizar que ese cuerpo especialmente vulnerable pueda sobrevivir. Pensemos en las personas con diversidad funcional. Según cómo sea la severidad o la profundidad de esa diversidad funcional, hay personas que para poder llevar esas vidas que merezcan la pena y la alegría de ser vividas, necesitarán un acompañamiento permanente a lo largo de toda su vida. Cualquiera de las personas que estamos aquí en un momento de enfermedad, ni siquiera una enfermedad grave, una enfermedad que te tenga sin poder caminar durante unas semanas, una escayola, de estas que te ponen de vez en cuando, y volvemos a ser conscientes de la necesidad que tenemos de otras personas alrededor para llevar los elementos más vitales y más, digamos, más cotidianos de nuestra vida adelante, ¿no? Esto quiere decir que el mundo no se divide entre seres dependientes e independientes, que el mundo no se divide entre personas autónomas y personas que no lo son, que todas las personas somos interdependientes. Todas las personas vamos a tener momentos de especial vulnerabilidad. Todas las personas necesitamos cuidados a lo largo de toda la vida y de forma mucho más intensa en algunos momentos del ciclo vital. Y lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en casi todos los lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado de los cuerpos vulnerables y finitos y de su cuidado hemos sido mujeres. Y hemos sido mujeres, desde mi punto de vista, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para cuidar de los cuerpos vulnerables. Obviamente estamos mucho mejor dotadas genéticamente para gestar y parir. Es un universal insoslayable. Pero desde que una persona nace hasta que muere, hombres, mujeres, instituciones, comunidades, tienen las capacidades, las potencialidades y yo voy a decir las obligaciones de ocuparse corresponsablemente del cuidado de los cuerpos vulnerables. Nadie puede vivir sin cuidados y nadie debe poder vivir sin en una tarea básica de apoyo mutuo y de reciprocidad, aportar en el cuidado cotidiano y en ese mantenimiento cotidiano y generacional, digamos, de nuestra especie, en esa reproducción cotidiana y generacional de la vida, ¿no? Por tanto, somos seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos del planeta. Somos seres interdependientes y una a una las personas radicalmente vulnerables y necesitadas de cuidados a lo largo de toda la vida. Esto nos aboca a pensar, a entender, que la vida humana no se sostiene sola.
por el hecho de haber nacido, una vida no constituye una certeza. Una vida es una posibilidad. Y lo que hace que esa vida posible se transforme en una vida cierta es que transcurra en un entorno que garantice la recepción de todos esos trabajos de cuidados que hay que recibir y además de forma adecuada y de forma específica para cada uno de los momentos del ciclo vital, y que transcurra en una comunidad, en una sociedad capaz de interactuar con los bienes fondo de la naturaleza para obtener todos los bienes y servicios que permiten sostener la vida. Es decir, el sostenimiento de la vida es un hecho intencional. La vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla. Por eso, desde los enfoques y las miradas que hacen dialogar lo que ha venido preocupando al movimiento feminista con lo que ha venido preocupando al movimiento ecologista, esto que se ha dado en llamar ecofeminismos, hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida. ¿A qué nos referimos? Con frecuencia, el movimiento ecologista del cual yo formo parte, hemos hablado muchas veces de sostener el planeta o de salvar el planeta. A ver, el planeta se sostiene y se salva él solito. No le hace falta que los seres humanos le hagan nada para mantenerlo. Otra cosa distinta es que la actividad humana haga variar las condiciones biogeofísicas que han permanecido relativamente estables durante los últimos miles de millones de años y en tiempo récord nos aboquen a otras condiciones biogeofísicas para las cuales nuestra especie mayoritariamente no está adaptada. Nuestra especie no brotó como un champiñón en el planeta. Nuestra especie es fruto de un proceso de evolución en el cual hemos ido coevolucionando con muchos compañeros de aventura planetaria, animales, plantas, microorganismos, minerales, con los que hemos venido desarrollando y relacionándonos hasta constituir una forma de organizar la vida que le es muy buena a los seres humanos, con esta composición de la atmósfera, con la temperatura media global que teníamos hasta las sociedades preindustriales, con una determinada biodiversidad que constituye un verdadero seguro de vida para la vida y que son esas lógicas las que están cambiándose de una forma muy acelerada. Por eso, desde las miradas ecofeministas, preferimos hablar del enfoque de la sostenibilidad de la vida, para referirnos a economías, políticas y culturas que tengan como verdadera prioridad, como principal prioridad, el mantenimiento y el desarrollo de vidas, insisto, no cualquier tipo de vidas, sino vidas que sean significativas para las personas, en donde se puedan desarrollar proyectos vitales que puedan ser autónomos y compartidos a su vez con la comunidad en la que nos desenvolvemos, ¿no? Este enfoque de la sostenibilidad de la vida es el que nos hace decir, como decía Trini en la presentación, hablar de poner la vida en el centro. ¿A qué nos referimos con poner la vida en el centro? Pues situar como epicentro, digamos, esa posibilidad de mantener el conjunto de las vidas de las personas y de mantenerlos además con criterios de equidad, con criterios de justicia, con criterios de respeto entre las personas en todos los ejes, digamos, de dominación y de desigualdad, donde no haya desigualdades de clase, donde no haya desigualdades de género, donde no haya desigualdades tampoco ni siquiera en términos de especie, ¿no? Considerando que la especie humana es una especie que está por encima de todas las demás y que tiene el derecho a utilizar el planeta y los seres vivos que tenemos alrededor como si en realidad fuera un gran almacén a su disposición o más bien a la disposición del crecimiento económico. Sin embargo, nuestro modelo cultural, el modelo político y cultural que hemos construido, sobre todo en Occidente, ha sido un modelo que se ha desarrollado dándole la espalda directamente a las condiciones de vida que nos han permitido mantenerla, que nos han permitido perdurar, ¿no? Ha sido un modelo que ha vivido completamente de espaldas a esas bases materiales que sostienen la vida humana. La cultura occidental es prácticamente una de las únicas culturas que existen en el mundo que estableció hace ya mucho tiempo una verdadera ruptura entre los seres humanos y el resto del mundo vivo. Como si fuéramos dos cosas distintas, como si hubiéramos generado una especie de abismo ontológico, que es un abismo que es ficticio, que no es material, pero que separa de una forma muy eficaz y con unas consecuencias absolutamente desastrosas
el conjunto de la vida de los seres humanos con el resto de ese mundo vivo del que dependemos y con el que interactuamos. Recordamos cuando estudiábamos, por ejemplo, a Platón en la escuela, cómo Platón dividía el mundo en dos grandes pares de opuestos. Platón hablaba de que por un lado teníamos el mundo de las cosas y por otro lado teníamos el mundo de las ideas. En el mundo de las cosas, Platón situaba todo aquello que era mortal, todo aquello que se pudría, todo aquello que se corrompía, todo aquello que cambiaba. Situaba en el mundo de las cosas los cuerpos, las plantas, los animales, incluso las montañas y los ríos, que cambiaban mucho más lentamente, pero que estaban también sujetos a procesos de cambio a través de procesos erosivos, ¿no? En el mundo de las ideas, sin embargo, Platón situaba toda aquella capacidad de pensar, la capacidad de nombrar, la capacidad de comprender, la capacidad de trascender, todo aquello que era inmortal, todo aquello que cuando el cuerpo moría, sin embargo, permanecía y era eterno. Esa diferencia, ese dualismo platónico que se perpetúa en una buena parte de la cultura occidental posterior, pareciera solo filosofía, pero sin embargo toma cuerpo político relativamente pronto en Occidente. Y nos vamos, por ejemplo, al momento en el que se configura y nace el sistema político que seguimos considerando como más perfecto, a pesar de que cuando nace en aquel momento tenía elementos de perfección que hemos ido perdiendo a lo largo del camino, ¿no? Y es el nacimiento de la democracia en Atenas. Fijémonos que cuando nace la democracia ateniense, en su momento de mayor apogeo, cuando mejor funcionaba, en Atenas vivían unos 34.000 ciudadanos hombres que iban al ágora. En el ágora debatían sobre la vida en común, filosofaban, aprendían y fruto de todos aquellos debates establecían cuál era el interés general. Una vez establecido el interés general, a partir de él eran capaces de organizar las leyes y las normas que permitían, digamos, organizar esa vida en común. Pero en aquel momento de máximo apogeo en la democracia ateniense, en Atenas vivían también 160.000 esclavos y esclavas. Personas que no tenían la categoría de ciudadanía, que no iban al ágora, que no participaban en los debates, personas que se ocupaban de cultivar, tejer, extraer piedra de la tierra, construir edificios, pescar, es decir, se ocupaban de interactuar con los bienes fondo de la naturaleza para a partir de ellos obtener los bienes y servicios que hacían falta para mantener la vida de todos. La de los ciudadanos, obviamente, en mejores condiciones, y la de los sujetos esclavizados en peores condiciones, ¿no? Y no solamente había 34.000 ciudadanos y 160.000 esclavos y esclavas, sino que es de suponer que hubiera unas 34.000 esposas de ciudadanos, que tampoco tenían categoría de ciudadanía, que tampoco iban al ágora ni debatían sobre la vida en común. Su función era mantener la reproducción cotidiana y generacional de la vida de toda la polis, de toda la ciudad, en un espacio completamente separado del espacio público y político que se conformaba en el ágora, en el espacio donde se generaba el debate político. En ese espacio, el espacio doméstico, las esposas de ciudadanos pues parían hijos e hijas de ciudadanos y se ocupaban, obviamente, en mejores condiciones que esclavos y esclavas, se ocupaban básicamente de mantener el conjunto de las vidas, de garantizar que se cuidara a los mayores de los ciudadanos y garantizar incluso que se cuidara el propio cuerpo del ciudadano, que de alguna manera podía desentenderse de su propia higiene, el lavado de su ropa o la preparación de su comida, no porque no pudiera vivir sin comer o sin lavarse la ropa, sino porque básicamente en ese otro espacio oculto, invisibilizado a la política, había otras personas, otros seres que se ocupaban de hacerlo. ¿Por qué planteo esto? Porque la noción de sujeto político que emana en aquel momento, el sujeto político que debate, que dialoga, que delibera y que toma decisiones, es un sujeto político y es un sujeto político que en el marco de sus debates no incorpora la práctica experiencial de lo que es interactuar con la naturaleza para producir bienes y servicios, y tampoco incorpora la práctica experiencial de lo que es el cuidado cotidiano de los cuerpos y de la vida. Es un sujeto político que nace desgajado de la tierra, descorporeizado,
no porque pueda vivir desgajado de la tierra o descorporeizado, sino porque en lugares separados del espacio político e invisibles a la política, como es el espacio doméstico, hay otras personas, territorios y otras especies que se ocupan, que se especializan, digamos, en el sostenimiento de esa parte material de la vida, en esas relaciones de codependencia y de interdependencia, dejando tiempos libres disponibles para que otras personas los ocupen, digamos, en conformar ese espacio político, ¿no? Ese sujeto político, digamos, nace desgajado y no se incorpora a la hora de establecer el interés general todas esas restricciones que tiene una naturaleza finita o todas esas restricciones que tiene también la organización social cuando somos conscientes de que los cuerpos son vulnerables, de que los cuerpos hay que cuidarlos, de que los cuerpos son finitos, de que los cuerpos envejecen y mueren, ¿no? Bueno, pues ese sujeto político que nace en aquel momento y que deja fuera a todas estas otras personas que en espacios menos valorados, que en espacios menos importantes se ocupan de ese sostenimiento cotidiano de la vida, es el sujeto que triunfa y es el sujeto que se perpetúa, digamos, en toda la historia de Occidente posterior. Es el sujeto protagonista, por ejemplo, también del nacimiento de la ciencia moderna, donde empezamos a ver cómo, por ejemplo, Descartes reproduce todo el dualismo del pensamiento platónico al separar también el mundo entre aquel mundo, digamos, la res extensa a la que él se refiere, como el mundo que tiene que ser pensado, que tiene que ser descubierto, que tiene que ser interpretado, y la persona que piensa el mundo y que dice Descartes que lo piensa con total objetividad y neutralidad siempre y cuando aplique las reglas del método científico. Digamos que, aunque hubo pensadores muy disidentes de ese dualismo durante el periodo de la modernidad, el pensamiento de Descartes, el de Bacon o el de Newton asienta esta separación entre los seres humanos y la naturaleza. Por ejemplo, la mecánica de Newton establece o viene a formular que la naturaleza funciona como una gran máquina, como un gran reloj que había sido diseñado por Dios. Decía Newton, la naturaleza, el mundo, funciona como si fuera un gran reloj. Dios es el gran relojero. Y de alguna manera los seres humanos, el hombre, decía él con mayúsculas, podemos trascender y podemos acercarnos a esa figura divina si de alguna manera somos capaces también de actuar como pequeños ingenieros, como pequeñas personas que intervienen dentro de la naturaleza. Considerar la naturaleza como si fuera una gran máquina, como si fuera una gran autómata, abrió también las posibilidades para que la ciencia en sus comienzos y la propia tecnología interviniera sobre esa naturaleza como si fuera ese gran almacén a disposición de los seres humanos. Un gran almacén predecible, un gran almacén que era completamente descifrable en la medida en la que se descubrieran las leyes científicas que lo hacían funcionar, ¿no? Bacon, también pensador de aquel momento, lo manifiesta de una forma descarnada en sus principios. Dice Bacon, la ciencia es poder. La ciencia consiste en torturar a la Tierra para arrancarle todos sus secretos, para así conseguir estremecerla hasta sus fundamentos. Es una forma descarnada de plantear cómo nace, digamos, una buena parte del pensamiento científico que, insisto, fue muy contestado también por otros pensadores disidentes, en aquel momento como un pensamiento también de dominación, como un pensamiento de control, como un pensamiento de disponibilidad, digamos, del conjunto de la naturaleza al servicio del proyecto del progreso humano que se empezaba a establecer en el momento de la modernidad y que se vio consolidado posteriormente con la parte más dura, más, digamos, más mecanicista del proyecto ilustrado, ¿no? La ciencia posterior fue capaz básicamente de romper muchas de estas ideas y el pensamiento de Einstein, el principio de incertidumbre de Heisenberg, nos mostró que la naturaleza en realidad no funcionaba como una gran máquina. La termodinámica, la ecología, nos mostró que la naturaleza era algo absolutamente complejo, donde las cosas no funcionaban en términos causa-efecto, es decir, que a las mismas causas
le seguían siempre los mismos efectos, sino que había relaciones de sinergia, relaciones completamente imprevisibles, y que decía Kaufman, un pensador que a mí me encanta, decía que en realidad la vida se desenvuelve entre la estructura, lo que es posible prever, y la sorpresa, decía él, aquello que tiene que ver con el azar. Esto es lo que nos cuenta la teoría de la relatividad, es lo que nos cuenta el principio de incertidumbre, es decir, que la propia física y las propias matemáticas posteriores sirvieron para, de alguna manera, demostrar que la naturaleza no funcionaba como una gran máquina. Sin embargo, una buena parte de la aplicación científica posterior siguió funcionando con la lógica de la máquina. Ahora mismo nadie estudiaría en una escuela de ciencias económicas, en una escuela de física o en una escuela de matemáticas o en una escuela, por supuesto, de biología o de ecología, que esa naturaleza funciona básicamente como si fuera esa maquinaria completamente previsible y descifrable. Pero, sin embargo, muchas de las aplicaciones científicas posteriores han funcionado con esa lógica. Yo, que estudié en una escuela de ingeniería, por ejemplo, puedo contaros que aprendí el cultivo del maíz sin hablar de la tierra. Lo que hacíamos era aprender el cultivo del maíz calculando, nos decían cuántos fosfatos, cuántos nitratos y cuántos litros de agua hacían falta para que saliera un cultivo de maíz. Y eso nos servía para cultivar maíz en esta moqueta o para cultivar maíz en Jaén, que no es territorio muy adecuado para la cosa del maíz, o para cultivar maíz, por ejemplo, en Galicia, donde se da de otra manera. No había nada imposible, no había que atender a las vocaciones de esa tierra. Simplemente calculando fosfatos y nitratos, lo único que necesitábamos era capital para poder comprar los fosfatos, los nitratos o el agua que faltaba para poder cultivar exactamente donde nos diera la gana. Porque el conocimiento nos permitía sobrepasar esos límites que la naturaleza había puesto para el propio progreso humano, ¿no? Bueno, esta separación que se establece entre cultura y naturaleza y que se ha ido postergando, digamos, en la historia posterior de Occidente, hay muchísimas otras culturas en otros pueblos que viven en culturas mucho más cercanas y mucho más apegadas a la naturaleza, ha hecho que nuestro marco cultural haya aprendido a mirar la tierra y también los propios cuerpos de las personas desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. La tierra concebida como un gran almacén de recursos a disposición de los seres humanos. Los seres humanos considerados superiores, digamos, al conjunto de la vida y por tanto merecedores, como decía Bacon, de dominarla y someterla. Y una mirada desde la exterioridad, como si lo que le pasa a la tierra no nos afectara a nosotros. Por eso hablamos de salvar el planeta. Salvemos el planeta. Como si detrás de salvar el planeta no fuera exactamente las posibilidades de seguir manteniendo la vida, que es la posibilidad de seguir interactuando con esa naturaleza de la que dependemos radicalmente, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, la encíclica Laudato Si de Francisco recoge bastante bien toda esa dinámica y toda esa interacción, ¿no? Recoge bastante bien cómo en el corazón de la pobreza, cómo en el corazón del sufrimiento, como en el corazón del despojo, en el corazón de una buena parte de las guerras que estamos viviendo en el momento actual, está precisamente ese divorcio que los seres humanos hemos establecido con la naturaleza. Está ese habernos alejado de aquellas reglas, de aquellas dinámicas que permiten que ese planeta completamente alucinante y maravilloso del que formamos parte, en el que se dan procesos increíbles como el de la fotosíntesis. Yo me vais a perdonar, me suelen decir que soy muy fan de la fotosíntesis y que se me nota. Pero pensad lo increíble que es que una planta que tiene clorofila sea capaz de recibir los rayos del sol y a partir de una reacción química que se establece dentro de esa planta sea capaz de coger materiales muertos, minerales muertos del suelo, sea capaz de incorporar agua y a partir de esos minerales muertos cultivar y fabricar su propio cuerpo y ser el origen de todo el conjunto del resto de las especies y de la vida. A mí me parece un proceso increíble, fruto de una maravillosa casualidad y de un repertorio variadísimo de posibilidades que ha tenido nuestro planeta. Pero es esa reacción química, ese pequeño intercambio de electrones, el que de alguna manera permite que nosotras, las personas que estamos aquí, hayamos podido llegar a estar.
que se genere nuestro alimento, que seamos capaces de formar esa parte, ese, digamos, fruto de todo, o una parte interna indisociable de todo ese ciclo. A mí, desde mi punto de vista, a mí me emociona tanto pensar que soy una parte pequeña de todo eso, que me parece que es, vamos, que es maravilloso reconocer el planeta en el que habitamos y que somos una parte pequeña que está causando, una parte además pequeña de la propia especie humana, un auténtico destrozo, pero me parece increíble que formemos parte de ese modelo, ¿no? Por tanto, podríamos decir que nuestra cultura occidental lo que ha hecho ha sido, en un momento determinado y después de que durante muchas decenas de miles de años los seres humanos viviéramos ligados a nuestros cuerpos y a nuestros territorios, lo que ha conseguido ha sido que en un momento determinado se produjese un despegue. Es decir, la Tierra y los cuerpos seguían como son, vulnerables, finitos, limitados, y sin embargo, el marco de nuestra cultura empezaba a despegar y a sentirse como independiente de esa tierra. Empezábamos a conformar una idea de entender la producción, una idea de entender el crecimiento, una idea de entender el ser humano, una idea de entender el individuo, que de alguna manera no se consideraba ligado a esa materialidad de las tierras y de los cuerpos. De hecho, el concepto de progreso que surge en la Ilustración es en realidad interiorizar esa idea de que los seres humanos podíamos vivir emancipados de nuestro propio cuerpo, desresponsabilizados del cuerpo de los demás y emancipados de la tierra, como si eso fuera posible. En ese momento de máximo despegue es cuando se ha venido conformando toda esta dinámica de guerra contra la vida. Y ha habido tres palancas que han funcionado combinándose entre sí para generar un cambio que no ha sido solamente un cambio material, un cambio en la dinámica económica, sino que ha sido un verdadero cambio antropológico que de hecho algunos filósofos denominan un verdadero naufragio antropológico, porque pone en riesgo a la propia especie humana, no solamente en riesgo material, sino también en riesgo de una crisis de valores, en riesgo de una crisis de sentido que estamos viviendo, creo yo, ahora mismo en nuestras sociedades de una forma intensa. Esa triple palanca fue la aplicación tecnocientífica, por otro lado la disponibilidad de energía fósil, que permitió de alguna manera incidir e intervenir en la Tierra a una velocidad y a una escala muchísimo mayor de lo que había sucedido en los miles de años anteriores, y la tercera palanca es la aparición del capitalismo, ¿no? La aparición del capitalismo, yo no me voy a referir tanto a la aparición del capitalismo como un modo de producción de bienes de servicio y de consumo. Me voy a referir más bien al capitalismo como un fabricante de subjetividades. El capitalismo tiene una posibilidad de fabricarnos como personas, de fabricar mentalidades, de fabricar deseos. Y sí que me parece importante que nos detengamos en algunos de esos mitos, en algunas de esas creencias que se han establecido y que forman ahora mismo parte de una buena, de lo que es el ADN, podríamos decir, de nuestro constructo social, ¿no? La dinámica de la economía convencional, de la economía capitalista, lo que establece es que solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio. Un elemento básico, es decir, forma parte del campo de estudio económico solamente aquello a lo que se le puede asignar un valor económico, aquello que puede ser medido por la vara de medir del dinero. Y empezamos a encontrarnos los problemas. ¿Cuánto vale la fotosíntesis? ¿Cuánto vale el ciclo del agua? ¿Cuánto vale el trabajo que mayoritariamente mujeres denominadas amas de casa realizan en el marco de los hogares, estando disponibles a veces 50 años de su vida, 24 horas al día y 365 días al año? ¿Cuánto vale el petróleo que hay bajo tierra y que ha tardado en ser fabricado 300 millones de años y dilapidado en apenas 70 o 80 años? Todos esos bienes de la naturaleza, la polinización, la capa de ozono, no tienen precio. Y como no tienen precio, no han sido históricamente considerados como bienes económicos por parte del conjunto de la economía convencional. Y al no ser considerados bienes económicos, directamente han desaparecido del campo de estudio económico. La propia economía y la ciencia económica han tratado de poner remedio a algunos de estos problemas, de estas disfuncionalidades
que se generaba por no considerar o por no contar como riqueza o contar como valor algunos de estos bienes, ¿no? Pero os voy a poner un ejemplo. Imaginemos que le ponemos precio a la capa de ozono. Imaginemos que, tal y como defiende el modelo económico, si esto es un problema, el problema se resuelve poniéndole precio. Supongamos que calculamos cuánto vale la capa de ozono, que es esa capa de gases que impiden que se filtren los rayos más nocivos del sol que causan cegueras, cánceres de piel u otras enfermedades. Bueno, supongamos que le ponemos un precio, vamos, una de esas cifras que no sabemos ni leer, enorme. Supongamos que después de haberle puesto ese precio, quienes gobiernan deciden que se va a articular un sistema, por ejemplo, de sanciones y de multas para que, por el principio de quien contamina paga, ese valor pueda ser restituido. Supongamos, haciendo un ejercicio de política ficción, eso sí que es política ficción, que van y las pagan. El problema que tenemos es que cuando hemos reunido todas esas cantidades ingentes de dinero, no somos capaces de reparar la capa de ozono. Podemos haber reunido el valor que hemos dicho que tiene la capa de ozono, pero con los sacos de dinero encima de este escenario no somos capaces de hacer nada para reparar esa capa de ozono. El problema es que si miramos esos bienes de la naturaleza no desde el valor monetario, desde el valor de cambio que generan, sino desde el punto de vista de las necesidades humanas, lo que nos vale es la función ecosistémica que genera la capa de ozono, es decir, que no se filtren esos rayos dañinos del sol y que nos protejan de ellos. Si miramos a través de la vara de medir del dinero, incluso a lo mejor nos pondremos contentísimos de que esa capa de ozono se haya destrozado porque ha generado la posibilidad de que aparezca todo este montante económico. Es decir, esa reducción del concepto de valor al concepto de precio hace desaparecer cosas fundamentales del análisis económico y además convierte una buena parte de la naturaleza o le da valor en función de su valor de cambio y no en función de su uso, del valor ecosistémico que tiene, ¿no? Un segundo elemento que tiene, digamos, esta forma de haber concebido el valor, de haber reducido el concepto de valor a lo estrictamente monetario, es que se ha mutado o se ha conformado, mejor dicho, una idea de producción que yo creo que es absolutamente nefasta para las culturas humanas. ¿A qué me refiero? Bueno, si solamente tiene valor aquello a lo que se le puede asignar un precio, llamamos producción solo a aquello que se hace en la esfera mercantil que genera crecimiento económico medido solo en agregados monetarios. Es decir, nuestra cultura económica, nuestra economía llama producción a todo aquello que se hace en los mercados que hace que vaya creciendo la economía medida solo en términos monetarios. De eso, por ejemplo, habla el indicador Producto Interior Bruto, que es el que viene a medir la salud de una economía. Nos ponemos contentos cuando el Producto Interior Bruto crece porque ha crecido la economía e inmediatamente interpretamos que eso se traduce en bienestar para todo el mundo, y nos preocupamos enormemente y tememos que sucede cuando desciende el Producto Interior Bruto y se dice que estamos en un proceso de recesión que requiere reformas, requiere cambios, requiere recortes como los que hemos venido conociendo, ¿no? Bueno, esta idea de producción es nefasta porque no nos permite discriminar entre aquellas producciones que nos acarician y aquellas producciones que nos aplastan. Esto no me lo he inventado yo, lo he sacado de un poema de Jorge Rietzmann, que yo soy la única persona que conozco que le haya hecho un poema al Producto Interior Bruto, ¿no? Pero, ¿a qué me refiero con esa metáfora que utiliza Jorge Rietzmann? Podemos hablar, y hablamos, de hecho, es un sector productivo de producción de armamentos dentro de nuestra sociedad. Y es un sector de producción que hace crecer enormemente la economía. Podemos hablar, por ejemplo, de producción de hortalizas, cuando se producen hortalizas para vender, y es otro sector económico. ¿Qué es lo que sucede? Que ambos sectores económicos miden su beneficio exactamente de la misma manera, en euros. Tantos euros de crecimiento económico en el sector de armamento, tantos euros de crecimiento económico en la producción de hortalizas. Las personas medimos y la economía mide en la unidad que genera valor, que es la monetaria. Pero si razonáramos desde el punto de vista de las necesidades humanas,
nadie que no sea un psicópata puede decir que el uso de lo producido, en el caso, por ejemplo, de bombas de racimo, es un uso deseable que permite satisfacer necesidades humanas. Me estoy refiriendo al uso del producto concreto producido, no al valor económico que ha generado esa producción. Mientras que en el caso de la producción de hortalizas, es obvio que esa producción satisface una necesidad básica que es la de la alimentación. Es decir, al medir solo en la dimensión que crea valor en los mercados, que es la monetaria, no somos capaces de discriminar entre aquellas producciones que van a favor de la vida y que están directamente ligadas a la satisfacción de las necesidades humanas y otras producciones que pueden hacer crecer enormemente la economía, pero en las que lo producido no está para nada ligado y a veces va incluso en contra de la propia vida, ¿no? Nos encontramos entonces con problemas, por ejemplo, con indicadores básicos como el Producto Interior Bruto, que es un indicador que manejamos, porque dentro del Producto Interior Bruto no contabilizan como riqueza cuestiones que son básicas para la vida. Ni la polinización, ni el trabajo de las llamadas amas de casa contabiliza dentro del Producto Interior Bruto. Sin embargo, puede llegar a contabilizar como riqueza lo que es destrucción. ¿A qué me refiero? La guerra, entendida, genera un producto que genera un crecimiento económico impresionante en todos los lugares, tanto en el momento de la producción, como en el momento de los bombardeos, como en el momento de la reconstrucción que viene después de la destrucción. La paz, entendida simplemente como ausencia de conflicto bélico, no suma en el Producto Interior Bruto. La salud, entendida como ausencia de enfermedad, no tiene por qué sumar dentro del Producto Interior Bruto, pero la salud de la enfermedad muchas veces termina sumando, porque de hecho muchas veces la industria farmacéutica lo que le preocupa es que la gente compre medicamentos, no tanto que la gente esté sana. De hecho, Deloitte, por ejemplo, que es una consultora norteamericana, de estas que hace estudios así bastante sesudos, el año pasado, podéis buscarlo en la red, a mí me dejó completamente pasmada con la crudeza con la que se planteaba. Hacía un estudio encargado por la industria farmacéutica internacional y la conclusión de Deloitte, con la que aconsejaba en aquel documento a la industria farmacéutica, era: miren, curen ustedes las enfermedades, pero no las curen del todo. Es decir, tiene que ser una cosa como ten con ten para que se pueda más o menos mantener la producción, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que razonar estricta y exclusivamente en el mundo de los agregados monetarios tiene muchísimos problemas. No digo que no haya que manejar el Producto Interior Bruto. Lo que digo es que no puede ser el único indicador que nos sirva para medir la salud de una economía. Que la cuestión de las necesidades humanas, que la cuestión de qué necesidades se satisfacen con esa economía es absolutamente central. Sin embargo, esta mirada sobre la producción, que se centra en esa vara de medir del dinero y que esconde, orilla y oculta todas esas relaciones con la naturaleza de codependencia y todos esos trabajos de interdependencia que hay que hacer sí o sí para mantener la vida, al orillarlo, directamente lo que ha sucedido es que hemos incorporado una cuestión que es un mito como una cuestión absolutamente sagrada, y es el mito del crecimiento. El hecho de considerar que la economía necesariamente tiene que crecer para que las vidas humanas se puedan mantener. Y ese es un convencimiento, es una creencia que está en el marco de nuestras sociedades y que un pensador como Hinke Lamert ha dicho que básicamente ha conducido a establecer una especie de lógica sacrificial. ¿A qué se refiere? Bueno, hemos interiorizado de tal manera que más que necesitar respirar, más que necesitar agua, más que necesitar alimentos o casa o relaciones, necesitamos dinero, que al final interiorizamos que todo merece la pena ser sacrificado con tal de la economía crezca. Todo, absolutamente todo, merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es el crecimiento económico del que hemos interiorizado, que básicamente depende cualquier tipo de posibilidad de mantener vidas buenas. Incluso, aunque con nuestros propios ojos veamos que la promesa no se cumple. Por ejemplo, podríamos poner 1000 ejemplos, pero podríamos hablar del PEI, el Plan Estratégico de Infraestructuras, que se construyó, que se elaboró para el Estado español
prácticamente en 1994 y que sigue vigente al día de hoy y que ha sido mantenido por gobiernos de diferentes colores. Ese plan estratégico de infraestructuras ha ido marcando qué infraestructuras de transporte eran necesarias en nuestro país. Están colgados en la página del Ministerio de Fomento. Mirar las exposiciones de motivos de cualquiera de aquellos proyectos. Trenes de alta velocidad, autopistas, carreteras, puertos, aeropuertos. En todos ellos, en la exposición de motivos, lo que iba era la generación de puestos de trabajo directos e indirectos, contabilizados en decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Yo recuerdo el del AVE Madrid-Alicante, que eran de hecho más de 10.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, lo que iba a generar la línea de tren de alta velocidad, ¿no? Bueno, pues hoy, más de 20 años después, somos un país récord en infraestructuras. Segundo país del mundo en kilómetros de AVE per cápita. Primer país del mundo en kilómetros de autopista per cápita. Tenemos radiales y carreteras que ahora tienen que ser rescatadas con dinero público porque no pasan por ellas el número de coches necesarios. Tenemos aeropuertos prácticamente en casi todas las provincias en donde viene a aterrizar un medio avión al mes. Tenemos puertos por los que no pasan barcos. Somos un país récord en infraestructuras per cápita y somos un país récord en paro. Los puestos de trabajo directos e indirectos no llegaron nunca, pero está tan asentado que pensad vosotros y vosotras mismas en cualquier proyecto que sea cuestionado, cómo rápidamente se disciplina y se acaba ya cualquier tipo de propuesta si la contrapartida es la generación de puestos de trabajo, si la contrapartida es el crecimiento económico. Aunque mirando con nuestros propios ojos podamos ser capaces de ver que en una buena parte de los casos eso no se produce. Desde mi punto de vista, la interiorización de esa lógica sacrificial es un problema antropológico de un calado brutal. La lógica esa de que merece la pena sacrificar lo vivo para que la economía crezca, me parece que genera un problema tremendo que está detrás de mucho de lo que estaba planteando Greta en el vídeo, cuando lo hemos puesto al principio, ¿no? Cuando ella decía, hasta que no hagamos lo necesario y no lo políticamente posible, estaremos perdidos. Tenemos el problema de que básicamente estamos centrados en la dinámica de lo posible, y la dinámica de lo posible es la dinámica que se circunscribe a la posibilidad de crecimiento económico. Si no entra por la maximización del beneficio, si no entra por la maximización del capital, nuestras vidas no tienen sentido. Y eso lo que hace es supeditar las vidas humanas y también las otras vidas a una lógica contable. Nuestras vidas tienen sentido, nuestras vidas tienen derecho a ser, mientras sean capaces de generar beneficio económico. Las ciudades se convierten en la marca ciudad. Los campos, los productos, tienen sentido en la medida en la que generen valor económico. Y no hay un razonamiento que esté centrado tanto en torno a las necesidades humanas o a las formas de satisfacerlas. Ese funcionamiento, que lo tenemos tan calado, ha terminado generando una serie de problemas que yo creo que son los que tenemos, los que debemos afrontar en este momento. Y, insisto, estoy centrándome en la parte antropológica, no estoy centrándome en las propuestas que podríamos hacer, por ejemplo, para disputar esa hegemonía económica, que es posible. No es cierto que no haya alternativa. En cajones de ministerios, en cajones de universidades, hay estudios sobre cómo transformar nuestro mix energético, cómo producir alimentos que no envenenen ni a la tierra ni a las personas, cómo reconvertir nuestros sistemas industriales, cómo modificar y hacer cambiar nuestras ciudades para que no sean tan despilfarradoras en energía y generadoras de gases de efecto invernadero, cómo poder hacer cambiar nuestros sistemas alimentarios para básicamente conseguir no destruir la tierra y acelerar el cambio climático. Sabemos que el consumo de productos de proximidad, sabemos que consumir productos de temporada, sabemos que reducir de una forma drástica la ingesta de proteína animal cuando viene fruto de la ganadería industrial puede resolver enormemente muchos de estos problemas. Es decir, no hay un problema de falta de alternativa. Hay un problema, desde luego, de disputa de hegemonía política y de poder, y sobre todo hay un problema de disputa de hegemonía cultural, es decir, de remover algunas de esas convicciones o algunos de esos mitos que no nos permiten actuar o que no nos permiten de alguna manera
mirar de otra forma radicalmente distinta. Algunos de esos elementos a remover es la cuestión de la percepción de los límites. La vida humana tiene límites. Los seres humanos terminamos muriendo. Nuestra vida tiene límites. Y sin embargo nos hemos acostumbrado a mirar el mundo con el horizonte de nuestra propia vida. Cuando se construían catedrales en el siglo XIII, quien iniciaba la obra sabía que jamás la vería terminada. Ahora mismo vivimos tiempos tan acelerados en los que nos cuesta mucho tomar decisiones o hacer cosas que creemos que o no vamos a ver vivos o no vamos a ver en el siguiente ciclo electoral. Por tanto, ese momento de aceleración, ese cambio en la percepción del tiempo, es un cambio que tiene mucho que ver con esa ausencia de criterio o de esa idea de percepción de los límites, ¿no? El deseo, el propio deseo individual, como horizonte y como frontera de todas las personas. También debemos revisar eso, ¿no? Porque lleva la idea de que aquello que es posible hacerse, pues que se haga, ¿no? Que fue uno de los lemas básicos del modelo científico que nacía durante la modernidad. Un segundo elemento con la pérdida de límites es la pérdida de la consciencia de inmanencia y de vulnerabilidad. Los seres humanos, uno a uno, nos hemos llegado, o sea, somos una de las especies, yo creo, en las culturas occidentales, me refiero, y en el momento actual hiperconsumista e individualizado, a la que más les cuesta mirar el paso del tiempo, que vive de espaldas a la muerte, que vive de espaldas al envejecimiento como si no existieran. A nuestros cuerpos se les pide, como si fueran una mercancía, estar siempre nuevos y flamantes, y vivimos con dolor el envejecimiento, la discapacidad, la diversidad funcional, la enfermedad, como si fueran anomalías o cosas raras que nos pasan en la vida, cuando es un rasgo inherente y esencial de la propia vida humana. En ese sentido, yo creo que la percepción sobre los cuerpos y sobre la inmanencia también ha cambiado, ¿no? El concepto de progreso y de emancipación. Necesitamos de alguna manera darle una vuelta importante. Yo creo que necesitamos resignificar la idea de progreso. Una idea de progreso que tiene que estar ligada a esa tierra que tiene ya sus límites superados, y una idea de progreso que esté ligada a la necesaria interdependencia. Y esto nos lleva a cuestionar también el modelo tan absolutamente individualista con el que nos hemos manejado. Un modelo, digamos, de una fantasía de la individualidad, que suele decir Almudena Hernando, que es una fantasía porque ningún ser humano puede vivir individualmente. Es decir, un modelo de progreso que, como decía antes, ha concebido el progreso como poder vivir ficticiamente, emancipado de las naturalezas y de sus límites, emancipado de la vulnerabilidad y de la finitud de los cuerpos, en una especie como de convicción y de ilusión de inmortalidad que obviamente no se produce, pero que está muy presente, digamos, en el marco de nuestras sociedades, ¿no? Por tanto, cuando nos planteamos de alguna manera por dónde mirar o por dónde trabajar, insisto, desde el punto de vista de las espiritualidades, desde el punto de vista antropológico, lo que somos, tenemos que pensar, o yo creo que necesitamos un verdadero aterrizaje forzoso en la tierra y en los cuerpos. ¿A qué me refiero? Si nos habíamos separado y en el momento de máxima separación hemos establecido el concepto de progreso, hemos establecido el concepto de crecimiento, necesitamos un aterrizaje forzoso, suave, controlado, planificado, que de alguna manera nos permita volver a vivir ligados a lo que la tierra puede producir y ligados y conectados, digamos, con esa dinámica de interdependencia y esa dinámica comunitaria sin la cual no podemos vivir. Y ahí es donde hablamos de poner la vida en el centro. Hablamos de recoger y de recuperar esa sensación de codependencia, de pertenencia a la tierra, recuperar una idea de ser seres insertos en ese medio natural y esa idea de ser seres que uno a uno no son viables, no somos, digamos, no nos podemos mantener, de seres que son esencialmente comunitarios, de seres que somos sociales. Recuperar esa idea de cooperación como principio político. Es verdad que a lo largo de la historia, sobre todo de la historia de Occidente, se ha resaltado muchísimo en la literatura sobre competitividad dentro de la naturaleza. Y es cierto que existen las relaciones de competitividad dentro de la naturaleza. Es cierto que existe la violencia, es cierto que existe la pugna. Pero también dentro de la propia naturaleza existe la cooperación como una forma que ha sido absolutamente inevitable para poder mantener la vida.
Una banda de palomas torcaces se organiza para cazar en grupo, y se organizan para cazar en grupo porque a lo largo de la evolución han comprendido, aunque no lo comprendan de una forma consciente, en el sentido consciente de nuestra conciencia, han comprendido que cuando cazan individualmente tienen unas posibilidades que se reducen en un 50% de poder sobrevivir. Hay unos murciélaguitos pequeñitos en la zona de Ecuador que se llaman vampiros de azada, que muestran también dinámicas importantísimas de altruismo. Estos vampiros viven chupando sangre del ganado, pero en algunos momentos, cuando algunos de los miembros de la bandada no ha podido chupar sangre y está a punto de morir, lo que hacen es que otros vampiros se dejan chupar un poquito de su sangre para que ese ser pueda sobrevivir. Porque básicamente lo que ha aprendido a lo largo de la historia de la evolución es que es más fácil sobrevivir cooperando que sobrevivir compitiendo estrictamente. Y en ese marco de cooperación, que es central en el conjunto de la vida, quien tiene el mayor grado de socialidad, el mayor grado en capacidad de cooperación somos los seres humanos. Los primates lo tienen altísimo, pero los seres humanos por encima de todos los demás. Y ojo, esto no es una mirada, digamos, esencialista o una mirada idealista. Los seres humanos hemos inventado la tortura, hemos inventado la guerra, hemos inventado el dolor, pero también somos capaces de cooperar, pero también hemos inventado fórmulas tremendamente complejas de construir la vida en común y de ser capaces de afrontar situaciones tremendamente complicadas. Cuando vemos, a mí me emociona mucho, siempre cuando veo, por ejemplo, en cualquier documental o en cualquier telediario, en cualquier programa de noticias, cuando ves las imágenes de una ciudad recién bombardeada, o cuando ves las imágenes de un campo de refugiados de esos terribles, a mí siempre me llama la atención ver que aparece en algún lugar una cuerdecita con ropa tendida, en algunas de las imágenes que pasan así por encima, o que aparece a lo mejor un grupo de niños y niñas jugando, ¿no? Y yo siempre pienso, si en esas circunstancias atroces y hostiles hay gente que se sigue enamorando, hay gente que sigue jugando, y hay personas que invierten todavía esfuerzo y energía, aunque solo sea para proporcionar la dignidad que da ponerte una camiseta limpia, yo creo que ahí es donde encontramos los elementos de resiliencia que nos permiten sobrevivir también como especie. En una ciudad particularmente violenta como es Ciudad de México, que sufrió hace poco un terrible terremoto, se aventuraba que lo más probable es que surgiera una ola de violencia terrorífica, 22 millones de habitantes. Y sin embargo, toda la gente que vivió en México se quedó impresionada por cómo la ola de solidaridad y de cooperación consiguió afrontar un momento tan tremendamente difícil con una dinámica de apoyo mutuo, con una dinámica de colaboración. Yo creo que mucho de lo que planteaba Greta nos lo jugamos precisamente poniendo la comunidad, poniendo la capacidad de cooperar absolutamente en el centro, poniéndola como prioridad, generando las posibilidades para que cuando las cosas vengan mal dadas y haya dificultades, sea más fácil que surja la cooperación que surja la propia competitividad, ¿no? En esa dinámica y en ese cambio, poner la vida en el centro, debemos, creo yo, y quiero someter a vuestro debate, debemos resignificar muchas cosas y muchos conceptos que damos por hechos, ¿no? El concepto de igualdad. La igualdad es una hermosa virtud, el concepto de equidad es hermoso, pero en un planeta, digamos, en el que hay límites, la igualdad significa necesariamente introducir determinadas restricciones a la capacidad o a la voracidad de tener que tienen algunas personas. Es decir, la lucha contra la pobreza es exactamente lo mismo que la lucha contra la excesiva riqueza. Y esos son elementos que tenemos que poner encima de la mesa. Desde ese punto de vista, la libertad no será, a mi juicio, la libertad de hacer lo que yo desee, la libertad de cumplir hasta mi último deseo, sino la libertad de desarrollar proyectos de autonomía, proyectos vitales significativos, siendo conscientes de que ese planeta tiene límites físicos y que hay otras personas que necesitan tener los mínimos que se necesitan para vivir. Es decir, libertad y justicia, desde mi punto de vista, van de la mano. Y eso significa trabajar y abordar lo que hemos llamado el principio de suficiencia, es decir, el principio de aprender a vivir con lo suficiente. A mí me da mucha rabia cuando llaman políticas de austeridad a las políticas de recortes,
porque la austeridad es una hermosa virtud que tiene que ver con el uso prudente de lo que existe. El principio de suficiencia, es decir, el aprender a vivir con poco, en lo material me refiero, podemos vivir con muchas más riquezas relacionales, el aprender a vivir bien con menos es una clave central, digo, en nuestros territorios. Obviamente no me refiero a aprender a vivir bien con menos a aquellas personas que ya tienen muy poco. Me refiero a las que podemos permitirnos vivir con menos energía, menos materiales, menos productos manufacturados, sin perder necesariamente ningún tipo de bienestar ni de calidad de vida. Discutir sobre el concepto de bienestar, discutir sobre el concepto de vida buena, discutir sobre las necesidades, qué es lo necesario para poder mantener vidas decentes y en función de lo necesario, de lo que necesitamos las personas para poder mantener una vida buena, pensar entonces qué hay que producir. No todo lo que se produce sirve para satisfacer necesidades y en función de las necesidades y las producciones, pensar entonces en cuáles son los trabajos socialmente necesarios. Yo quiero reivindicar el papel de las economías domésticas en esa transformación, porque las economías domésticas son espacios de producción de bienes y servicios, y son espacios de producción de bienes y servicios que tienen una lógica completamente distinta a la lógica mercantil. Yo he trabajado muchas veces en ayudar a montar cooperativas, en la parte de formación empresarial, a grupos promotores que querían poner en marcha alguna estructura cooperativa. Y tengo que decir que todas las cooperativas que mejor funcionaron en menos tiempo, a las que yo ayudé a poner en marcha, fueron cooperativas integradas por mujeres que eran amas de casa y que estaban en una situación precaria. A mí me impresionó a aquellas mujeres el manejo del corto, del medio y del largo plazo que tenía, porque la economía doméstica te ayuda a manejar el corto, el medio y el largo plazo. Los mercados solamente entienden de corto plazo. Me impresionó también mucho cómo se resolvía muchas veces ese debate entre la igualdad y la singularidad. Digamos que en la economía doméstica, quien maneja la economía sabe perfectamente quién tiene alergias, quién es más tragón, quién es menos tragón, y atiende y es capaz de satisfacer las necesidades de todo el conjunto, pero atendiendo, digamos, la individualidad y atendiendo la singularidad de cada una de las personas que están ahí. Dentro de la economía doméstica, el criterio de productividad es radicalmente distinto. Es decir, ninguna persona que cuide a una persona mayor, por ejemplo, se plantea como objetivo pasear al viejito cada día un poco más deprisa. Digamos que lo que tiene sentido es pasear a la persona mayor y acompañarla en el paseo. Y digamos que la lógica de la productividad no es hacer cuanto más con menos cada vez, ¿no? Es decir, son lógicas que funcionan de una manera totalmente distinta. Por eso yo siempre he dicho que, vamos, en los ministerios de Economía pondría unas cuantas amas de casa a que pusieran sentido común y sensatez, digamos, a este modelo económico tan absolutamente loco, ¿no? Y ojo, no quiero esencializar ni estoy mistificando lo que plantea la economía doméstica ni mistificando lo que plantean las mujeres. Son espacios de conflicto, son espacios de tremendas tensiones, pero creo que hay un conocimiento de manejo económico vinculado a las necesidades que es importante aprender, del que es importante aprender y que nos puede enseñar bastante, ¿no? Y en este último elemento quería señalar, quiero reivindicar lo común y lo colectivo como principio político. Es decir, la ética del cuidado, la ética de poner lo común y lo colectivo como principio político, a mí me parece que es completamente fundamental. Es decir, colocar el interés general, colocar el interés de todas las personas, construida colectivamente como organización de lo político, y la ética del cuidado como una ética central. Y la ética del cuidado tiene que ver con la radical voluntad de hacerte cargo de todo lo vivo, con la radical voluntad de digamos, actuar básicamente para el conjunto de las personas. Nuestra especie es la especie que nace más cruda. Somos la especie que nace en un estado de mayor inmadurez, más vulnerable al hambre, al rayo y a la bacteria. Y necesitamos básicamente e imperiosamente esa construcción de esa política alternativa que esté centrada en esa mirada radicalmente distinta para poder proteger esa vida tan absolutamente vulnerable. Termino con una cosa que leí y que a mí en su momento me motivó muchísimo y la he compartido un montón porque, bueno, a mí me removió un montón, yo la modifiqué, es una relectura
del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos que hicieron Enric Telló, que es un historiador ambiental, y Cristina Carrasco, que es una economista feminista, ¿no? Y los dos son muy buenos amigos, y cuando yo leí aquello que me motivó mucho, les pedí permiso para hacer algunos cambios, me lo dieron, y es un poco lo que quería terminar compartiendo con vosotros y vosotras, ¿no? El primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos dice algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como estamos de razón, debemos vivir fraternalmente los unos con los otros. Si esa Declaración de los Derechos Humanos fuera consciente de la codependencia y la interdependencia, yo creo que debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre, y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones, de cuidados y de conocimientos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, llegaremos a ser conscientes, haremos a tener conciencia que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta con límites físicos que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Yo creo que es más largo, pero marca de alguna manera el principio político que nos puede ayudar a reorientar el conjunto de las sociedades en las que vivimos. No es una tarea solo de políticos, no es una tarea solo de economistas, es una tarea de reconstrucción de nuestras comunidades, es una tarea de construcción desde abajo, de articulación, de cooperación, de generación de un poder colectivo y alternativo que sea capaz de forzar y de conseguir esos cambios. Muchas gracias. Gracias, Yayo, por la riqueza, la profundidad, la hermosura y el calado de tus palabras, y por compartirlo hoy aquí con nosotros y nosotras. Gracias. Es el momento de preguntas, de participar también en este espacio compartido, de plantear todo aquello que nos haya suscitado, lo mucho que nos ha transmitido y nos ha comunicado y nos ha dicho bien. Adelante, ¿vale? Vais levantando, si hay más palabras, veo aquí una, aquí otra. Vale, pues por el momento empezamos. Sí, voy a ser muy breve porque quiero que sigas hablando. Entonces, la exposición, creo que das tú. Hay un mito que me parece muy potente en la sociedad actual y muy peligroso, que es el mito de que la ciencia, la tecnología, soluciona todo, incluso los problemas más importantes que tenemos, desde los recursos hasta la contaminación, capa de ozono, etc. ¿Qué piensas de esto? Hola, muchas gracias por esta maravilla de charla. Volviendo un poco al tema del precio y el valor, desde las ciencias ambientales se ha creado esta alternativa de los servicios ecosistémicos, que es una forma de poner en valor algo que no debería ser monetarizado. Pero, teniendo en cuenta las perversiones del sistema capitalista en el que vivimos, es bien peligroso este planteamiento, ¿no? Porque cuando algo tiene precio, alguien tiene suficiente dinero para comprarlo también. Entonces, no sé qué alternativa podrías sugerir para poner en valor estos servicios, que ya desde la palabra es muy antropocéntrico, ¿no? Porque son servicios porque nos sirven, pero ¿cómo podríamos darle la vuelta? ¿Qué sugerencia tienes al respecto? Una tercera pregunta había al fondo. Vamos a agrupar las preguntas en bloques de 3 en 3 y así vamos. Buenas tardes. La verdad que un placer escucharte. Vamos, me he quedado muy sorprendida. Y
salgan niñas con dándonos lecciones, ¿no?, a los mayores. Y la verdad que creo que algo estaremos haciendo bien, ¿no? Estamos contando bien el colapso, estamos contando bien lo que puede pasar a corto plazo. Y luego, ¿cómo ves a los jóvenes que vienen detrás nuestra y si tienen estrategias realmente que puedan ser eficaces de cambio para evitar ese colapso que lo tenemos a la puerta de 10, 20 años, ¿no? Bueno, gracias. Vamos, todos temas facilitos de abordar, ¿no? A ver, el mito de la ciencia y el mito tecnológico, es decir, la fe tecnológica, es un problema en este momento grande. Yo quiero empezar planteando, para que no se lleve a equívocos, es decir, que yo creo que necesitamos mucha y buena ciencia. Sin ciencia no hubiera sido posible detectar el cambio climático ni entender cómo se ha producido. Sin tecnología no podríamos, por ejemplo, plantearnos una transición al modelo de renovables. Es decir, que necesitamos mucha ciencia, mucha tecnología, buena ciencia y buena tecnología que se ponga al servicio de la resolución de los problemas sociales que son más acuciantes. La cuestión es que, siendo la ciencia y la tecnología condición necesaria, no son condición suficiente. Es decir, tenemos un problema que es un problema político, tenemos un problema de redistribución de la riqueza y tenemos un problema ético, tenemos un problema de sentido. Y por tanto necesitamos supeditar, en mi opinión, esa ciencia y esa política a unos condicionantes éticos y políticos que pongan la vida en el centro. Entonces empiezo planteando eso, ¿no? Con la ciencia y la tecnología hay varios elementos con los que tenemos que tener muchísimo cuidado. Hay algunas cosas que pueden ser simplemente ciencia ficción, pero hay algunas alternativas tecnológicas que se están planteando, por ejemplo, ante el cambio climático o ante el declive de la energía fósil y baratas, que son viables. La trampa es en que son viables solo para unos pocos. Entonces ahí nos tenemos que hacer la pregunta, y la prueba del algodón para ver lo que nos vale o lo que no nos vale es hacernos la pregunta de si esto es posible para las mayorías sociales. Y ojo, cuando estoy diciendo para unos pocos, ni siquiera me estoy refiriendo a las personas que están en otro continente o en otro lugar. Me refiero ya a personas también dentro de nuestras propias sociedades que están siendo orilladas y que, como todos los informes y datos nos plantean, están viéndose abocadas a situaciones de exclusión social. Os pongo un ejemplo, el coche eléctrico. Naturalmente que necesitamos coche eléctrico, naturalmente que necesitamos transporte electrificado, pero fundamentalmente transporte público y colectivo. Si ahora mismo pretendiéramos de alguna manera transformar todo el parque de coche motorizado de motor de combustión, imaginaos que de repente afrontamos, como está diciendo la industria del automóvil, y vamos haciendo una transición de todo el parque de coches que existen privados a coche eléctrico. Bueno, pues echando 4 cuentas que son súper fáciles de echar y mirando los minerales que hacen falta en las reservas que quedan, lo que vemos es que poder hacer la transición a coche eléctrico del parque motorizado actual, donde una buena parte no tiene coche, de la población del planeta, requeriría y necesitaría del doble de las reservas de litio que existen y de un 95% de las reservas de platino. Obviamente no tenemos el doble de las reservas de litio, hay las reservas de litio que hay, y además se necesitan para poder hacer las transiciones a energías renovables. Lo que quiero decir es que las apuestas que a veces se llaman de economía verde, pero que intentan reflotar y mantener un capitalismo ahora pintado de verde, son propuestas que no dan para todo el mundo. Voy a ser muy provocadora con lo que voy a decir, ¿no? Son propuestas que en el extremo pueden terminar dentro de lo que algunos sociólogos denominan el ecofascismo. Es decir, propuestas que son ecológicas, pero que de alguna manera dejan fuera del marco de posibilidad de la vida o dificultan la vida de una buena parte de las personas. Por tanto, ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta con las tecnologías que se ponen encima de la mesa. Es decir, vale, por supuesto que necesitamos coche eléctrico,
pero necesitamos autobuses, métodos de transporte que sean públicos y colectivos electrificados. Ya la idea de sustituir el parque de coche individual por coche eléctrico, volvemos a topar con el asunto de los límites, ¿no? Y por otro lado, y lo quería señalar también, en el debate de la ciencia y la tecnología, ahora mismo hay otros debates importantes de reflexionar sobre ellos, ¿no? Porque hay una parte de la tecnología que, no siendo abordada desde la ética, nos conduce a algunos problemas antropológicos que antes no existían, ¿no? Las tecnologías, sobre todo las tecnologías de la información, han permitido alejar de una manera enorme los lugares en donde se toman las decisiones de los lugares donde se sufren las consecuencias de esas decisiones. ¿Qué quiero decir? Podemos, por ejemplo, comprar con este ordenador un plan de pensiones por internet y no tenemos ni idea de cómo la compra de ese plan de inversiones puede afectar, por ejemplo, en zonas de monocultivos de Indonesia, a los derechos humanos que se dan en ese lugar. Podemos en este momento, gracias a avances tecnológicos, comprar cosas que vienen de lugares muy lejanos, sin tener ni idea de qué tipo de relaciones sociales o ecológicas hay detrás de eso que compramos. O sea, hay un salto brutal entre la posibilidad, digamos, de conocer cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y eso es muy importante, porque digamos que el comportamiento moral pasa porque las personas seamos capaces de anticipar qué consecuencias tienen nuestros actos. Si yo ahora mismo, por ejemplo, cojo a Trini y me entran muchas ganas, que no me entran, de darle una patada en la espinilla, soy perfectamente capaz de reprimir mis ganas de darle la patada porque sé que le voy a hacer daño. Anticipo las consecuencias de mi acto y soy capaz de frenarlo. Pero no puedo actuar o comportarme moralmente si desconozco, si no tengo ni idea de cuáles son las consecuencias de mis actos. Y sobre todo cuando algunos de esos actos son absolutamente triviales. O sea, hay un salto brutal o hay una distancia tremenda entre apretar el botón de un ordenador y las consecuencias potencialmente monstruosas que pueden tener el apretar ese botón. Eso lo trabajaba mucho un filósofo que a mí me encanta, que se llama Gunther Anders, y lo trabajaba en un libro que se llama La obsolescencia del hombre, y reflexionaba mucho sobre esa tecnología en la que con actos muy triviales se podían cometer cosas monstruosas. Él, por ejemplo, mantuvo una correspondencia muy interesante con el piloto del del avión que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima. Y lo que sucedía era que aquel piloto era incapaz de hacerse cargo moralmente de lo que había supuesto el lanzamiento de la bomba. Decía Gunther Anders, hay un salto tan brutal entre la trivialidad de tirar de la palanca en un avión y las consecuencias de cientos de miles de muertos y de personas con deformidades que siguen naciendo todavía al día de hoy, que los seres humanos no somos capaces de individualmente asumir y tener esa carga encima, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, matar a una persona suponía cargar una bayoneta, meterte en una trinchera y tener que atravesar un cuerpo, tener que ver la sangre, tener que ver el dolor, tener que ver vivir básicamente ese acto violento. Pero, como dice Viveiro de Castros, en esta sociedad de drones, es una máquina que sobrevuela, que no conduce nadie y que se maneja a lo mejor a miles de kilómetros de distancia en una pantalla en la que solamente ves puntitos de luz, la que genera, digamos, ese acto terrible. Yo creo que conviene reflexionar sobre todo eso que plantean algunas tecnologías. Yo no planteo ni siquiera para eliminarlas, sino para ser capaces de ver cómo mantener una mínima moralidad, de cómo mantener una política que es llevar al terreno de lo público la moral, que nos permita de alguna manera vivir sin matarnos unas a otras, las personas, vivir sin destrozar, vivir, digamos, de una forma que no sea violenta, que no sea absolutamente jerárquica y completamente destructiva, ¿no? Por tanto, toda la cuestión tecnológica, que yo no me puedo meter ahora, pero me parece apasionante, es una cuestión central para reflexionar y para ver de qué tipo de reglas de vida en común nos tenemos que dotar para todo esto que ha llegado en tan poquísimo tiempo ser capaces de asumirlo, ¿no?
En segundo lugar, se planteaba la cuestión de los servicios ecosistémicos. Bueno, hay dentro de la economía y también de la ecología hay como distintas líneas o distintas formas de afrontar esto, ¿no? Hay toda una línea que es la de la economía ambiental y también la de la ingeniería, la de los estudios de ciencias ambientales o de la ingeniería ambiental, que vienen a plantear que una forma de proteger es básicamente ponerle precio. El razonamiento es obvio. Y bueno, si al no ponerle precio desaparece y se destruye, pongámosle precio y con eso conseguimos que no se destruya. Es, por ejemplo, la lógica que se aplicó también en el comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, si crecen las emisiones, hagamos que las industrias paguen por emitir gases de efecto invernadero y fijo que bajan las emisiones, ¿no? Bueno, pues lo que hemos comprobado es que las emisiones han seguido creciendo sin solución de continuidad y quienes se han literalmente, y perdonad la vulgaridad, forrado con el propio comercio de emisiones son las mismas empresas energéticas que se han lucrado con el extractivismo, digamos, mineral, ¿no? ¿Qué es lo que otras ramas? Bueno, de hecho hay propuestas tan marcianas como decir que para defender la belleza de un paisaje lo que habría que hacer es que ese paisaje cotizase en bolsa. Y en el momento en el que cotizase en bolsa habría muchas personas interesadas en que la belleza del paisaje se mantuviera. Soluciones de corte, digamos, monetario, de monetizar y ponerle valor, ha sido un poco una buena parte de lo que ha seguido, de lo que ha hecho la economía ambiental, que ha sido una rama dentro de la economía convencional que trataba de arreglar pues, todo el desastre que se producía cuando no se miraba dentro de la economía a la naturaleza, ¿no? Hay toda otra rama, que es la de la economía ecológica o la del enfoque ecointegrador, que lo que propone simplemente es manejarnos con indicadores que sean multicriterio. Es decir, que en lugar de razonar solo a través de la vara de medir del dinero, de la producción estrictamente monetaria o del mundo de los agregados monetarios, manejemos otros indicadores que conformen un conjunto de indicadores, no 300, pero 5, 6, 7, que nos permitan mirar de una forma más compleja y que además ahora mismo es perfectamente modelizable y no habría ningún tipo de problema para hacerlo. ¿Qué indicadores? Pues por ejemplo, la huella ecológica, es decir, la cantidad de territorio que es necesario para que un país mantenga su estilo de vida y que nos lleva a entender que, por ejemplo, si toda la población del planeta viviera como la media de una persona en España, necesitaríamos 3 planetas, pero como la media de una persona de Estados Unidos, 6, y como la media de una persona danesa, 5. La huella ecológica, por ejemplo, puede situarnos en ver si estamos viviendo con mucho más de lo que hay en nuestros territorios. Otro indicador, por ejemplo, es el requerimiento total de materiales, es decir, cuántos materiales hacen falta mover o extraer para fabricar algo. Yo ahora no recuerdo de memoria el dato, pero yo leí en el libro del metabolismo de la economía española de Óscar Carpintero, que es uno de los mejores economistas ecológicos que tenemos, que la fabricación de un anillo de 15 gramos de oro requería remover varias toneladas de tierra para poder ser extraído. Pues el requerimiento total de materiales es otro indicador interesante. Otro indicador es la apropiación humana de la producción primaria neta, es decir, cuántos se apropian los seres humanos de la producción primaria que hace la naturaleza, y que también da una idea del tamaño de la economía en términos ecosistémicos, o las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, la clave, cuando hablamos de economía feminista, serían los tiempos de trabajo adecuados para mantener el conjunto de la vida. Es decir, la clave sería movernos en unos sistemas de indicadores multicriterio que sean más complejos y que den cuenta no solo en términos monetarios, sino también en factores, digamos, biofísicos. Sería un poco la propuesta. A mí me parece que la vía de la economía ambiental es una vía que puede estar muy bien para el propio capitalismo verde, pero que, aunque genere crecimiento económico de lo verde, no va a estar relacionado o no va a centrarse tanto en ese poner en el centro la vida que decíamos, ¿no? Y con lo último que decías del sistema educativo, el tema de las personas más jóvenes, bueno, a mí se me caía la baba el día 15. Yo, vamos, venía, el 8 de marzo ya se me cayó mucho, ¿no? Porque era impresionante ver la cantidad de chicas y de chicos que salieron a la calle, vamos, que se habían articulado, que tienen la cabeza tan bien puesta, ¿no? Pero el día 15 se me multiplicó cuando vi a tantas personas tan jóvenes, entre 15 y 20 años, que de alguna manera salían
con mucha ingenuidad en los planteamientos, pero con mucha radicalidad también en la exigencia del derecho al futuro, ¿no? Yo utilizaba la metáfora, o sea, me sentía un poco como si de repente las personas más jóvenes hubieran puesto un espejo delante de la sociedad y la imagen que hubiera reflejado ese espejo fuera el cuadro de Goya en el que Saturno aparece devorando a sus hijos, ¿no? Era como decir, mira, es que lo que estáis haciendo es esto con nosotros, ¿no? Y a mí me pareció muy potente. Creo que hay muchísimas personas en el ámbito de la educación formal, por referirnos a las personas más jóvenes, que están haciendo un trabajo excelente. Pero también creo que a nivel global probablemente hemos sido una de las únicas especies, una de las únicas culturas o de las únicas generaciones que han y están educando todavía en buena medida a las personas más jóvenes en contra de su propia supervivencia. O sea, el conjunto del currículum formal que estudian las personas desde que entran en infantil hasta que terminan en bachillerato o hacen la rama de formación profesional es un currículum que básicamente invisibiliza el grave problema que tenemos, que invisibiliza que el planeta Tierra tiene límites físicos, que muestra y plantea una única forma de construir la economía como si fuera lo normal o el sentido común dominante. Y lo planteo porque hace años en Ecologistas en Acción hicimos un trabajo que se llamaba el currículum oculto antiecológico de los libros de texto. Y revisamos libros de texto de prácticamente casi todas las asignaturas y del curso de sexto de primaria y de primero de bachillerato de todas las editoriales grandes, ¿no? Y salvo honrosas excepciones que las había, lo que nos encontramos fue que los libros de texto lo que planteaban, por decirlo de una forma resumida, era una especie de inyección de neoliberalismo en vena a los niños y a las niñas desde que entran en la escuela, ¿no? Dicho esto, tenemos montones de personas profesionales que hacen un trabajo excelente. Hay trabajo que podemos buscar en la red, porque además se comparte a partir de los movimientos de renovación pedagógica que intentan situar y transversalizar toda esta dinámica de la crisis ecológica y social y sus posibilidades de reversión dentro de la escuela y prácticamente en todas las asignaturas, ¿no? Y bueno, yo en el sitio en el que he estado trabajando hasta hace poco, que era FUE, que tiene 3 centros educativos, bueno, hemos estado 5 años haciendo un trabajo de configuración de un currículum alternativo para todas las etapas y para todas las asignaturas, de modo que se introdujeran estas cosas, y estamos ahora en la fase de compartirlas con muchas otras personas docentes y de la comunidad educativa, ¿no? Así que creo que tenemos mucho que hacer y que hay un campo ahí de trabajo necesario. Dicho esto, tengamos en cuenta y no caigamos en la tentación de dejarles, como decía Greta, a las personas más jóvenes el marrón de resolverlo. El IPCC nos dijo que quedan 12 años para revertir lo peor del cambio climático. Tenemos problemas de tiempo estructurales que se miden en décadas, en pocas décadas, para resolver los problemas. Es decir, quien ahora tiene 15 años no le va a dar tiempo a llegar a puestos de poder para revertir muchos de estos problemas. Y por tanto, las propias personas adultas tenemos la responsabilidad de autoformarnos y de acompañar a nuestros hijos y nuestras hijas en este camino que han emprendido, que lo han emprendido con más valor y con más éxito que nosotros y nosotras, pero acompañarles para precisamente posibilitarles que puedan tener el futuro y que puedan tener la vida, bueno, pues que ellos sean capaces de aceptar a componer, ¿no? Sí, 5 minutos. A las 9 tenemos que salir, sí. ¿Hay alguna pregunta? Yo también tengo un preguntón. Me refiero a cómo tenemos interiorizado el sentido de la propiedad todos. Supongo que en una espiritualidad laica o lo que sea, espiritualidad, eso hay que planteárselo seriamente. Y el valor de lo público. Tenemos la suerte de vivir en una comunidad donde todavía el 42% de la tierra de uso agrario, fundamentalmente bosque, etcétera, pero también pasto, y también en las zonas bajas, algunas tierras de agricultura productiva, el 42% de Navarra es de titularidad comunal. Pero cuidado, el propietario no es el ayuntamiento, es la comunidad de vecinos. A mí me parece que estos sistemas de propiedad nos enseñan bastante. Gracias.
No tengo mucho más que decir, que estoy totalmente de acuerdo. Cuando yo decía que luchar contra la pobreza es lo mismo que luchar contra la excesiva riqueza, lo que estamos poniendo en el centro es que también debemos hablar sobre toda la cuestión de la propiedad. Y no me refiero de la propiedad ligada al uso, sino sobre todo de la propiedad ligada a la acumulación. Si tenemos un planeta con límites físicos que están superados y tenemos un suelo mínimo de necesidades por debajo de las cuales no se pueden vivir vidas decentes, entre ese suelo mínimo de necesidades y ese tope ecológico es donde hay un sector, es donde hay un espacio para poder construir vida segura para la comunidad. Cuando hay sectores que acumulan mucho más en términos materiales de lo que les corresponden, lo que sucede es que el techo ecológico se acorta e inmediatamente mucha gente empieza a quedar en los márgenes y que empieza a quedar expulsada. Por tanto, la cuestión de la propiedad es un debate central y es uno de los pilares, junto con la idea de producción y la idea de crecimiento, es uno de los pilares, digamos, de esta religión civil. Polanyi decía que el capitalismo desregulado tendría un efecto similar al peor de los fundamentalismos religiosos, ¿no? Y por eso algunas personas como Díaz Salazar hablan de religión civil para referirse, digamos, a la dinámica capitalista que hace que se sacrifiquen, digamos, en los altares de la producción vidas, territorios, agua, especies. Luego, por tanto, ese elemento es clave. Y luego la cuestión de los comunes y de lo público es central, ¿no? Los seres humanos durante muchísimo tiempo se articularon en torno a la lógica de los comunes, del bien común. ¿Qué quiere decir eso? Pues que eran conscientes de que había bienes que eran finitos, pero que eran necesarios para todas las personas. Por ejemplo, el agua o los pastos, el bosque, es un bien común. Es finito, pero era imprescindible para que las personas puedan mantener la vida. Y por tanto lo que hicieron fue articularse en torno a una serie de reglas y también un sistema de sanciones que de alguna manera pudieran mantener ese bien común gestionado. Ojo, no estoy diciendo que fueran sociedades ideales. Ha habido sociedades regidas por los bienes comunes que de alguna manera han sido también tremendamente desiguales. O, por ejemplo, dice Silvia Federici que las mujeres en las sociedades patriarcales han sido tratadas como si fueran un bien común, al servicio del mantenimiento y de los cuidados, pero regidos con un sistema de normas y un sistema de sanciones que han sido lo de la lógica, digamos, de la familia patriarcal, por así decir, ¿no? Es decir, que esa lógica de lo común es absolutamente central. Por eso decía que lo común como principio político, que lo colectivo como principio político, siendo conscientes de los límites de la tierra, es completamente necesario. Y, por supuesto, aprender, mantener, defender y enorgullecerse de aquellos territorios que han seguido manteniendo eso es absolutamente clave, porque en este momento la triple guerra, digamos la guerra contra la vida que yo señalaba, tiene como tres dimensiones distintas. Hay una guerra convencional, que es la guerra por el territorio y los recursos, hay una guerra contra los derechos laborales y los derechos sociales, pero hay una tercera dimensión de la guerra, que es una guerra contra los vínculos y las relaciones. En este momento lo que se desmontan son los vínculos y las relaciones. Los seres humanos históricamente se relacionaron entre ellos para organizar las cosas. Y ahora lo que sucede es que nos relacionamos con las cosas solo a través del dinero. Y relacionándonos individualmente con las cosas a través del dinero, no nos enteramos del montón de gente que no accede a los mínimos que necesitan, o no sabemos las relaciones que hay detrás de aquello que compramos. Si aquello que compramos lo hay o no para todo el mundo. Si aquello que compramos ha sido o no producido en condiciones de explotación, ya sea de personas o de territorios, ¿no? Luego, el reaprendizaje resignificado a los momentos que estamos viviendo, yo no plantearía en ningún caso que se trata de volver atrás. Hay muchas cosas de atrás que yo no querría recuperar, y por otro lado, los procesos son irreversibles y no podemos volver a un tiempo en el que esté todo el petróleo y en el que estén todos los minerales. Estamos donde estamos, ¿no? Y un amigo me contaba, y termino con esto, un pequeño chiste que a mí me hizo bastante gracia, ¿no? De un tío que le pregunta a otro cómo se puede ir a un sitio complicado, ¿no? Y este empieza a darle todo tipo de indicaciones, era complejísimo, bueno, vete por aquí, pero mejor baja, pero mejor sube, el otro no se entera de nada, y termina diciéndole, mira, ¿sabes lo que te digo? Que lo mejor es que salgas desde otro sitio. Pues el problema que tenemos es que no podemos salir desde otro sitio. Estamos en este sitio
Y desde aquí es desde donde tenemos que empezar a caminar. Con el petróleo medio gastado, con los minerales medio gastados, con un sistema de desigualdades, y por eso lo que tenemos delante es la tarea política con más sentido, más hermosa y más importante que nos podamos imaginar. A mí por lo menos me impone mucho, ¿no? Antes de que os vayáis, dos avisos rápidos.